Quiero agradecerle la amabilidad que tiene hoy con RCR, Red de Comunicación Regional. Venimos solicitando esta entrevista al ingeniero Luis Enrique Bravo de la Cruz, ministro de Energía y Minas. Señor ministro, qué gusto saludarlo, muy amable, gracias por atender esta comunicación. No, gracias a ustedes y poder comunicarme a través de este importante medio de comunicación. Yo le agradezco porque en realidad es importante conocer el punto de vista del sector, el punto de vista de su persona como quien maneja el ente rector del sector de energía y minas, ¿no? ¿Y por qué? Porque este sector está centrando la atención en los últimos días en relación a una serie de informes de carácter periodístico, ¿no? Sí, además se da en un momento bastante, digamos, delicados, porque hemos estado en toda la discusión de la ampliación del REINFO, que es el registro informal de información para la formalización minera, el tema de la minería ilegal que coloca justamente en el centro de atención al sector, ¿no? Y uno de los temas son, y se lo voy a plantear de esta manera, algunas afirmaciones que ha hecho el exdirector de formalización minera, Máximo Gallo, que indica que fue removido por presiones políticas. ¿Qué tiene usted que precisar, señor ministro? Bueno, primero agradecerle la pregunta y sobre todo precisar algo muy puntual. El Ministerio de Energía y Minas se rige bajo lineamientos técnicos en un 100%, ningún aspecto político. El suscrito no pertenece a ningún partido político. Mi trayectoria de más de 25 años en el sector energético así lo puede demostrar, y es por eso que puedo afirmar con total categoría y rechazo cualquier afirmación que no fuera en esa orientación, que el Ministerio, como una entidad técnica que agrupa tres subsectores como son el de electricidad, el de minas y el de hidrocarburos, están implementados dentro del Ministerio con personal técnico de primera calidad, con muchísimos años de experiencia. El señor Gallo fue designado en la gestión suya, pero también días después fue removido en funciones, ¿no? ¿Qué razones de fondo hubo para esta decisión de su despacho, señor? Básicamente una razón laboral, específicamente, y se la voy a comentar en estos momentos. El trabajo que hemos venido nosotros desarrollando a razón de tener una posición de parte del Ejecutivo para poder hacer llegar al Legislativo oportunamente la posición, no solamente del Ministerio, sino también de una forma concordada a través del gabinete y principalmente con la visión que tiene el señor presidente sobre esta problemática, ha sido durante este tiempo debidamente trabajada por múltiples profesionales, porque el Ministerio así lo conviene. No es una posición personal del ministro, ni es una posición personal ni del viceministro, de ningún director. Es una posición trabajada, totalmente técnica, y después de haber recogido muchas voces de los distintos entes participantes de este subsector, para poder hacerlo en concreto, y es necesario desarrollar una propuesta bastante pensada y técnica, sobre todo para poder haber sido desarrollada y puesta a comunicación del legislativo. En la oportunidad del caso tuvimos que hacer, para ser necesario llegar a hacer esta propuesta, tenía que salir como proceso desde la Dirección de Formalización Minera. Sin embargo, lamentablemente el director no estaba presente para poder hacer la comunicación correspondiente para este proceso, poniendo en grave peligro este proceso para hacer llegar al legislativo la posición. No podría ser firmado por otra persona. Hemos llamado, insistido, el señor se ausentó todo el día sin ninguna causa e información aparente. Sin embargo, también nosotros hemos trabajado este tema, así es que pudimos hacer que esto pudiera ser firmado por otra persona, que es un director que cumple obviamente todos los requisitos conforme a lo que está determinado dentro de los mismos reglamentos y estatutos. Esto también tiene a colación el constante incumplimiento del señor director a los encargos que se le había dado para poder trabajar la formalización como tal, y que
él al iniciar sus labores había señalado de un plan como para poder trabajar que nunca se ha visto ni se ha propuesto en el ministerio, y yo desconozco que haya llegado no solamente al viceministerio, tampoco a mi despacho, para poder, hacer que esto sea realidad en este plazo que nos quedaba. Así que por esas infuncionalidades se ha visto por conveniente dejar, fuera al señor Gallo. Ahora, ¿eso qué significa, señor ministro? Que no ejercía a tiempo completo una función en circunstancias que se requería tomar decisiones urgentes para el tema de Reinfo, que está en el centro de la atención. Lamentablemente, lo que yo he mencionado, el señor Gallo, si bien es cierto, estaba cumplido, yo no he visto el récord de asistencia, pero en los momentos que se le ha necesitado por mi despacho, lamentablemente no estaba presente para poder lograr alguna coordinación, no solamente conmigo, sino con los entes que estaban coordinando este trabajo definitivamente para hacer que la posición de nuestro ministerio sea elevada adecuadamente hacia el gabinete como corresponde. Ahora, permíteme abordar otro tema que también está en esta línea, ¿no? Otro de los temas que no quiero dejar al margen, señor ministro, es que se afirma que en el Ministerio de Energía y Minas se está colocando directores de las empresas eléctricas por motivos de carácter político. Usted proviene del sector eléctrico. Claro que sí. Y muy interesante la pregunta, sobre todo por algo que tengo que mencionarle. Yo tengo más de 25 años en el sector eléctrico y conozco muchísimas personas en el sector eléctrico. En los subsectores siempre nos conocemos todos, en el sector minero, en el sector hidrocarburos, y en el sector eléctrico, subsector eléctrico no es ajeno a esto. Las constantes reuniones, congresos y múltiples reuniones que se tienen, conocemos bastantes personas con bastante experiencia y capacidad. Yo conozco a las personas que se han propuesto y yo las he propuesto por la capacidad, experiencia que tienen las mismas para poder trabajar definitivamente en a ese nivel y tomar las decisiones que fueran correspondientes para mejorar y estar en la visión del actual gobierno para poder fomentar la mejora que nosotros creemos se necesita hacer en determinadas Todas las decisiones las toma usted, señor ministro. Efectivamente, yo soy el ministro de Energía que coordina directamente con el señor presidente y el premier y a través de todo el gabinete, y elevo todas las decisiones también que se toman en el ministerio a ellos para poder hacerles de comunicación. Yo soy el que dirige el Ministerio de Energía y Minas y todo el personal técnico trabaja conmigo, todos los de los diversos viceministerios también, y los directores de estas trabajan debidamente coordinada, así como también los asesores. Las decisiones parten desde mi despacho a través de mi persona. Ahora, este tipo de decisiones técnicas, ¿cómo se evalúan? Porque hubo una serie de cambios en el sector, ¿no? Usted comentaba que son 3 subsectores. Uno es el sector minería, el otro es el sector hidrocarburos y el otro sector electricidad. Todos pasan por un tamiz técnico. Totalmente. Nosotros tenemos muchas leyes y procesos como para poder proponer siquiera personas. En el sector eléctrico se proponen las personas que pasan un tamiz inicial por el Ministerio de Energía y Minas y que después son elevadas a FONAFE, por ejemplo, y estos, a través de un proceso muy cuidadoso y de acuerdo a la normativa vigente que ellos mismos tienen, y a través de un directorio, un colegiado, deciden si la propuesta que ha sido elevada por el señor ministro es la adecuada y corresponde, a ser autorizada. Y la autoriza FONAFE en lo que corresponde. Para la dirección de Petroperú es una Junta General de Accionistas a través de sus miembros, que son 5 miembros, y otro de los miembros también es la ministra de Economía y Finanzas, y dos viceministros de esa cartera, además de la viceministra de Hidrocarburos. Se evalúan a los candidatos, se proponen, y si cumplen los estatutos que componen esta empresa, son propuestos, se votan, se discute, se vota y se aprueba. O sea, no son de carácter antojadizo o por alguna razón amical o la que se le ocurriera a alguien, sino pasa a un proceso previo totalmente serio y adecuado
para que pudieran evaluar a cada uno de los candidatos si cumple o no cumple los requisitos que esta requiere. O sea, dentro de sus funciones, usted tiene poco tiempo en el sector, se están cumpliendo con todos los procedimientos que se exigen para nombramiento, para designaciones. Específicamente, lo puedo asegurar totalmente. Si es que hubiera cualquier observación, nosotros también estamos llanos a poder superar, si es que hubiera alguna observación de cualquier tipo, como para poder hacer y empezar a trabajar. Nosotros estamos trabajando en este poquísimo tiempo que hemos iniciado, ya van a ser recién 2 meses de los que estamos, pero estamos trabajando 24/7 para hacer que el trabajo que de la anterior gestión continúe con las cosas que se han hecho a nuestra consideración. Bien, aquellas que necesiten hacer una modificación, también empezar a trabajarlas, como para qué, para hacer que en julio del próximo año entreguemos al próximo gobierno un gobierno eficiente, debidamente ordenado y que siga una línea en beneficio de los peruanos. O sea, no hay ninguna motivación política, no hay una direccionalidad de gente que proviene del sector eléctrico. Ninguna. Se están basando cada una de las decisiones en la experiencia profesional de cada uno del personal propuesto. Yo invitaría a cualquiera que pudiera observar este tipo de designaciones a que revisen los currículum vitae de estas personas que tienen experiencia de muchos años, no solamente en empresas del Estado, sino también en empresas privadas que sustentan no solamente su experiencia y capacidad para poder trabajar estos cargos para los cuales ya se han sido designados y aprobados, sino también son entes que van a aportar definitivamente con su experiencia a que la visión del actual gobierno, con lo que se ha trazado en el liderazgo de nuestro señor presidente, pudiera ocurrir. Nuestro invitado es el señor ministro de Energía y Minas, el ingeniero Luis Enrique Bravo de la Cruz, quien ha tenido la amabilidad de acceder a esta invitación de RCR, Red de Comunicación Regional. Quiero un poco volver al tema del registro integral de formalización minera REINFO, ¿no? Porque también se habla que, y se pone en cuestionamiento, es que desde el Ministerio de Energía y Minas se intenta tercerizar, ¿no?, a empresas privadas para la formalización de mineros, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tiene que responder a esto, señor ministro? Nosotros no estamos intentando tercerizar ningún servicio, porque ya hubiera, si es que se intenta tercerizar, algún término de referencia que se haya podido evaluar. Eso se descarta, no hay tercerización. No estamos trabajando eso en estos momentos. Lo que estamos trabajando, y se sabe, para que nuestro proceso de formalización sea el más eficiente, hemos nosotros puesto un proyecto de decreto supremo que modifica el decreto supremo 018 y el 038. ¿Ya? Y actualmente está prepublicado. ¿Para qué? Estos encontramos que necesitan una actualización al contexto vigente de la pequeña minería y la minería en pequeña escala, como para poder hacer que los requisitos que se piden para poder efectuar la formalización sean mucho más flexibles, más adecuados, más fáciles de cumplir, para evitar cualquier tipo de ineficiencia que el mismo proceso pudiera poner, a fin de que la formalización pudiera ejecutarse en el plazo que nosotros hemos previsto desde el Ejecutivo. ¿Y qué medidas se están adoptando para justamente el cumplimiento de esos plazos? Por ejemplo, nosotros estamos trabajando el IGAFOM específicamente, ¿ya?, que es un proceso transversal que no solamente le pertenece al Ministerio de Energía y Minas. El IGAFOM pertenece al Ministerio del Ambiente y también al ANA, que pertenece al MIDAGRI. Nosotros hemos tenido reuniones dentro del ministerio con estos dos ministros y su equipo técnico para poder trabajar este proceso y pudiera generar esa eficiencia. Estamos ya a puntos de poder dar las señales y modificar el proceso a fin de que pudiera ser mucho más sencillo este procedimiento. Asimismo, también me gustaría mencionarle que los sistemas que nosotros hemos planteado para poder trabajar el tema de la formalización y hacer un seguimiento a la trazabilidad, por ejemplo, de toda la producción que tienen los pequeños mineros y los mineros artesanales,
pudiera trabajarse a través de un sistema que ya estamos prontos a sacar, y eso también va a facilitar mucho nuestro trabajo y poder dar no solamente señales, sino hacer que el trabajo sea el necesario y adecuado a fin de que podamos proceder en este año a hacer los trabajos y cambios importantes en esa formalización. ¿Y eso qué implica, señor ministro? Que se va a trabajar con los 30.000 mineros informales que están en curso su proceso de formalización. Claro que sí, estamos trabajando en eso. Nosotros creemos en un formalismo serio y vamos a dar todas las señales necesarias, y vamos a hacer más que las señales, vamos a trabajar con un acompañamiento técnico que va a ser trabajar directamente en las mismas regiones con los mineros para poder hacer que el procedimiento de estar llevando la información hacia el ministerio sea menos burocrático, y ese acompañamiento técnico con personal del ministerio, o que pudiéramos contratar nosotros mismos, acompañar al minero a que su realidad de formalización sea la más eficiente y en el tiempo más rápido. Y de esta manera separar al minero ilegal, con el cual este gobierno, y espero que toda la ciudadanía, esté en una franca lucha, porque el minero ilegal es aquel que se debe combatir de todos los frentes. ¿Eso qué significa? Que no va a haber contratación, no va a haber tercerización. No va a haber la tercerización. Va a haber acompañamiento técnico. Es el acompañamiento técnico que nosotros estamos proponiendo como uno de los procesos, como para poder hacer que esta formalización cumpla el proceso del año que nosotros hemos propuesto. Y esto va ligado a un tema presupuestal. ¿Se cuenta con el presupuesto para esto? Estamos trabajando para eso, estamos señalando lo necesario como para poder trabajar los mismos. Es cierto que la economía, y la señora ministra lo ha mencionado también el día de ayer, tenemos que ser muy responsables con eso, y parte de la propuesta, no solamente del señor presidente y señor todo el gabinete, es entregar al nuevo gobierno un gobierno totalmente saneado económicamente y también procedimentalmente, para que el próximo gobierno tuviera que continuar en ese ritmo, hacer el trabajo necesario. Los plazos son cortos, es un proceso de transición política, como lo ha dicho el presidente de la República, y usted lo está reafirmando, y naturalmente tienen que trabajar contra el tiempo. Vamos a hacer una pausa, señor ministro, porque vamos a seguir conversando justamente de algo que preocupa a la población, porque la población siempre se pregunta, ¿y ahora qué? ¿Va a haber más impunidad contra el sector de los mineros ilegales? Se lo va a preguntar cómo va a seguir la tarea de fiscalización, y también vamos a conversar sobre los subsectores que están en el sector de... Con el mayor de los gustos. Pausa y regresamos en unos instantes en esta conversación, y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR el señor ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo de la Cruz. Ya regresamos con Enlace Regional. Usted está en sintonía de Enlace Regional. Seguimos a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo desde nuestra multiplataforma. Estamos ubicados en Lima, ciudad capital de la República, reiterando nuestro agradecimiento a cada una de las estaciones de radio, estaciones de televisión que nos permiten ingresar en vivo, en directo, en simultáneo con la señal de RCR, Red de Comunicación Regional, también a las multiplataformas digitales que nos permiten ingresar a los lugares más alejados del territorio nacional. Un saludo a los amigos en Santa Rosa, en la Triple Frontera, frente a Leticia, frente a Tabatinga, ¿no? Porque estamos llegando con la señal de Vitel 360, que nos permite a través de sus dispositivos digitales llegar con la señal de RCR, también a CPM Play de Amazónica Televisión, que nos permite ingresar a toda nuestra Amazonía. Nuestro invitado en esta oportunidad, el ingeniero Luis Enrique Bravo de la Cruz, ministro de Energía y Minas. Yo, antes de irnos a la pausa, dejaba planteado una interrogante, señor ministro, ¿no? Y es que la preocupación del ciudadano, la preocupación de la opinión pública es que estamos enfrentando un problema bastante serio, que es la minería ilegal, ¿no? Y economías ilegales que a la par están insertas en esta situación. Y siempre genera esto cómo va a actuar el sector, cómo va a actuar el gobierno. Usted acaba de decir que es un proceso de transición. El propio presidente de la República ha dicho que se está heredando un conjunto de problemas de gobiernos anteriores, ¿no? Y naturalmente el tema de la minería ilegal es uno de ellos, ¿no? No avanzó el proceso de formalización a través de las acciones que se veían haciendo, pero naturalmente
hay que plantear algún tipo de soluciones. Desde el Ministerio, en el trabajo de fiscalización, cómo se va a trabajar. Y la gran preocupación, cómo se va a combatir la impunidad, cómo se va a trabajar con los otros sectores, pues es un trabajo multidimensional, multisectorial. Así, yo lo había mencionado, te agradezco mucho la pregunta, porque desde un primer momento el señor presidente ha dado la tarea que todo el gabinete trabaja de manera articulada para todo efecto, porque se ha demostrado que muchas veces algo que genera mucho retraso en la atención a mucho requerimiento, no solamente de empresas, asociaciones, comunidades, es que tienen que ir articulando con cada uno de los representantes de los distintos ministerios. Y es difícil poder llegar en tiempos a tantos ministerios en una sola fecha de gente que pudiera venir de provincia, por ejemplo. Claro. En tal sentido, nosotros los ministros articulamos las acciones necesarias de manera transversal y podemos coordinar alguna necesidad o algún proyecto para que esto pudiera ser merituado y trabajado en mesas de trabajo y poder acercar la solución hacia la comunidad, la sociedad o la empresa que así lo solicita. De esta manera ganamos tiempo en poder solucionar el problema y juntamos a todos los actores necesarios como para que la solución pudiera darse en el tiempo más mínimo para poder trabajarlo, hacer trabajar de manera eficiente y eficaz el resultado. Con respecto al tema de la minería ilegal, es una preocupación no solamente del señor ministro, es de toda la comunidad, porque obviamente está de más decir que la minería ilegal viene asociada, me atrevería a decir, al crimen organizado, que ha financiado y viene financiando no solamente estas acciones violentas que hemos visto, sino incluso yo me atrevería a decir que incluso quieren desestabilizar nuestro sistema democrático. En tal sentido, todos los peruanos responsables y de bien, que somos la mayoría, tenemos que luchar por ese nuestro sistema y poder asegurar que nuestro sistema democrático triunfe. Para esto, el gobierno tiene una lucha decidida, no solamente a efectos de promulgarlo como una ley, pues se están decretando los decretos necesarios en fronteras donde están primeramente los ingresos que pudieran generar algún problema, sino en aquellos lugares como por ejemplo Patás, que se han ampliado los decretos necesarios de emergencia para así hacer un combate frontal a la minería ilegal. Esto tiene que ver con los decretos de urgencia solicitados por el Ejecutivo. Exactamente, viene muy asociado a la delegación de facultades que se ha pedido y solicitado, porque cada uno de los ministerios, en el encargo que nos ha dado el señor presidente, ha generado lo necesario como para poder trabajar. Primero, 2 encargos: luchar contra la violencia, la inseguridad y hacer que nuestro proceso democrático sea el viable para que en julio tengamos un nuevo presidente que sea elegido dentro del proceso democrático y que éste pueda asegurar la viabilidad democrática que necesita nuestro país. Ahora, la preocupación, yo insisto en este tema, señor ministro, de la opinión pública, y sobre todo la gente o los hermanos en las ciudades del interior del país, sobre todo en zonas rurales, ¿no?, donde hay fundamentalmente asentamientos mineros. Hablan mucho de la impunidad que ha generado un documento como era el Reinfo, ¿no? Porque era una suerte, incluso alguien dijo, este es un pasaporte, ¿no?, para generar acciones ilegales, ¿no? O sea, ¿de qué manera ustedes van a trabajar? Cierto, esto no es un sector que solamente, es un hecho que solamente compete al sector de energía y minas, sino trabajo en el Ministerio del Interior, trabajo en el Ministerio de Justicia, trabajo con SUCAME, trabajo con SUNAT, etcétera, etcétera, para frenar la impunidad y hacer que el proceso funcione dentro de la formalización que se busca. Usted lo ha dicho, un claro ejemplo de cómo se necesita no solamente mejorar lo que ya ha estado funcionando en Patás a través del comando conjunto que tiene todo un plan para el mismo,
se han determinado algunas acciones nuevas adicionales incluso, y se ha ampliado el decreto de emergencia para no solamente específicamente Patás, sino hay unas localidades que se ha detectado que incluso el problema pudiera estar por ahí. El Ministerio de Justicia está implementando mayor personal con mayores alcances dentro de esta delegación de facultades que necesariamente, y estamos esperando ya la viabilidad que ha estado discutiendo el Congreso y que nos ha dado luz verde para muchas de ellas, para poder trabajarlas y empezar a trabajar de una vez con estas nuevas herramientas que tenemos y trabajar definitivamente lo que nosotros hemos decidido en combatir, porque con las medidas que teníamos, hemos estado trabajando con lo que se tenía y con lo que hemos heredado, pero necesitamos a evaluación de todo el gabinete del señor presidente. Principalmente necesitábamos de nuevas herramientas como para poder tener que esa lucha sea frontal y necesaria para poder dar mayores resultados a los que ya se han venido ejecutando y que sienta la población la tranquilidad necesaria para poder asegurar que este gobierno está comprometido con lo que ha propuesto. Señor ministro, antes de pasar al tema sectorial, que también es un tema de mucho interés y que nosotros nos enfocamos bastante acá en RCR, Red de Comunicación Regional, no quiero dejar de lado, va a haber un encuentro binacional entre Perú y Ecuador, y asiste el presidente de la República, ¿no? Y entiendo que los ministros de Estado, porque va a haber justamente un encuentro entre gabinetes de ambos países. Y naturalmente, señor ministro, uno de los temas centrales es cómo trabajar de manera conjunta el tema de la minería ilegal. Porque hay una preocupación que es latente, ¿no? Los hermanos en Ecuador también tienen ese problema. Incluso se habla que la minería ilegal que se desarrolla más allá de la zona de frontera con Perú afecta a poblaciones en nuestro país. Hemos tenido oportunidad de conversar con gente de la zona de Tambo Grande, la zona que va cerca a Tumbes, y hay mucha preocupación por ese lado. Pero la otra preocupación, señor ministro, es que hay penetración ya de lo que se denominan empresarios mineros que son dedicados a la minería ilegal, que están proveniendo de Ecuador. Y le voy a mencionar varios casos. En Piura tenemos el caso, zonas que han aumentado de manera exponencial el tema de la minería ilegal. Lomas, Sapillica, Paimas, Ayabaca, ¿no? Suyo. Eso es en el lado de Piura. Los hermanos piuranos que me están escuchando, preocupados. En Cajamarca, señor ministro. Jaén. Incluso se habla que ya gente que ha nacido Jaén se está movilizando a zonas ya de Cajamarca propiamente como Hualgayoc. El otro aspecto es lo que está pasando en la zona de frontera, en Amazonas, en la zona del Cóndor, donde también hubo intervenciones, ha habido trabajo de interdicción, pero es insuficiente. ¿Cómo se va a enfocar este tema en la reunión binacional con su par del sector? Bueno, gracias por la pregunta. Como bien todos sabemos, va a haber un gabinete binacional en esta semana que viene, y para ese efecto la mayoría del gabinete está viajando, ¿ya? Porque componen, componen el viaje no solamente el señor presidente, sino varios ministros, entre los cuales me cuento yo, para poder trabajar esta y otras propuestas, principalmente lo de la minería ilegal. Porque, como usted bien lo ha dicho, se ha mencionado, y no solamente lo sabemos nosotros, mucho de estos mineros ilegales, que yo no les llamaría empresarios, sino... Se presentan así, se presentan entre comillas como empresarios. Exacto. O sea, para ingresar justamente a hacer acciones ilegales. Ingresan ilegalmente al país, y es más, incluso no solamente ejecutan estas acciones de minería ilegal, sino también vienen contaminando los ríos que nosotros tenemos para poder, de los cuales las comunidades de estas zonas tan alejadas viven y trabajan sobre todo en él, y son sus medios de comunicación. En ese sentido, tenemos que generar los memorándums de entendimiento y acciones concretas con el gobierno del Ecuador y con la señora ministra de Energía y Minas que está en el Ecuador. ¿Ya tenía usted alguna conversación preliminar con ella?
Todavía no hemos tenido, vamos a tener un día antes del evento, vamos a trabajar esto, pero ya tenemos la documentación necesaria que se ha venido trabajando, porque esto, permítame decirlo, que no es el primer gabinete binacional. Claro. Esto se ha venido trabajando y esto va a continuar trabajándose. Es importante decir que este tipo de actos totalmente favorables para nuestro país y también entiendo para el hermano país del Ecuador necesitan fortalecerse, porque solamente uniendo a ambos países hermanos y teniendo visión común, vamos a lograr superar los problemas que son de carácter común. Y esto va a lugar un memorándum de entendimiento. Es lo más probable y eso es una de las herramientas que vamos a proponer para poder trabajar, y resultado de este gabinete binacional muy probablemente no solamente va a ser este memorándum con respecto a la lucha frontal de la minería ilegal, sino también ya retomar el proceso de la interconexión eléctrica binacional que por algunos problemas, entiendo, se ha venido demorando en este último tramo. Señor ministro, usted está al frente de uno de los sectores que consolida justamente la palanca, mueve la aguja económica en nuestro país, porque tiene 3 subsectores muy importantes, ¿no? Uno es el de minería, el otro de hidrocarburos y el otro electricidad, ¿no? Me gustaría un poco ir desagregando sector por sector, Claro, para saber, o sea, cómo se está enfocando, cómo vamos a cerrar el 2025 y de qué manera, o sea, se están cumpliendo los proyectos, de qué manera se están cumpliendo los compromisos. Vayamos por el sector minería. Por claro que sí. Me gustaría mencionar, tengo acá algunos datos como para poder mencionárselos y que pudieran ser de conocimiento público. Por ejemplo, que la inversión minera ejecutada a la fecha es de 3.909 millones, casi 4.000 millones este 2025, que representa un incremento de 15.3% en comparación del mismo periodo en el año pasado. Claro. Y nosotros esperamos que al cierre de este año lleguemos a una inversión de 5.100 millones en este sector importante minero. He tenido reuniones con muchas empresas mineras que no solamente ven con optimismo el futuro que se viene generando, sino también gracias a que el precio de los metales ha crecido ostensiblemente, quieren trabajar, abrir nuevos proyectos para poder seguir invirtiendo en el país y lograr esta cantidad que he mencionado, que es 5.100 millones. Para esto el MINEM ha autorizado 200 proyectos mineros que comprenden una inversión estimada de 6.450 millones y que esto representa un 67% más que el mismo periodo anterior. Es decir, con lo que nosotros estamos proponiendo desde el Ministerio, darle la estabilidad al inversionista, no solamente nacional, extranjero, y a todo aquel que quisiera invertir en nuestro país en temas mineros, cumpliendo la normativa ambiental, la responsabilidad social que corresponde, sea bienvenido en nuestra patria para el beneficio económico de todos los peruanos. ¿Eso qué significa, señor ministro? Que proyectos como Tía María, proyectos como Zafranal, proyectos como San Gabriel, proyectos como Los Calatos, ¿están encaminados ya? Están muchos de ellos encaminados. Por ejemplo, el Tía María tuvo una resolución directorial que se le aprobaba ya la operación. Justo el día que nosotros estábamos asumiendo, estaba saliendo la resolución directoral correspondiente. Entiendo que pudieran haber algunas observaciones, pero muy probablemente esta empresa trabajará el tema de la comunicación y coordinación social comunal que tengan en la zona, como para que hacer que el proyecto sea lo responsable, sostenible y poder cumplir con sus metas propias de o sea, eso no va a frenar la marcha del proyecto de Tía María. Entendemos que no, yo entiendo que no, al menos no ha llegado ninguna comunicación de parte formal de SAODEM que ésta pudiera paralizar el proyecto de alguna manera. Sin embargo, nosotros siempre estamos atentos a que cualquier problemática que pudiera ocurrir en cualquier sentido, poder tomar la atención necesaria a fin de darle a la comunidad la seguridad de que el Ministerio está atento a cualquier observación que pudieran tener de cualquier tipo o aspecto, y también a los empresarios para que pudieran trabajar en la
prospección, explotación, y también, ¿cómo se llama? ¿Por qué no? Las plantas de beneficio también que se han tenido, han desarrollado para que se le pudiera dar la estabilidad necesaria al inversionista y que pudiera generar ese círculo virtuoso económico que tenemos en este subsector. O sea, este gobierno de transición va a ser respetuoso a la universidad privada, va a seguir impulsando la inversión privada en el sector minería. Claro que sí, un 100% vamos a ser respetuosos de estas inversiones, como le dije, siempre y cuando se cumplan las normativas ambientales y sociales que correspondan para este país. ¿Por qué eso lo pregunto? Porque en los últimos meses se han registrado eventos importantísimos en minería. Somos un país minero, naturalmente. Totalmente. Perumín, en Arequipa, en septiembre. En Cajamarca se realizó Normín, reunió a todas las empresas del norte hace poco, y acaba de culminar Andesmín, en las mancomunidades de los Andes. Entonces, y todo esa es la preocupación, ¿cómo destrabamos los proyectos, ministro? Sí. Yo debía haber participado en muchos de ellos. Lamentablemente el tiempo que tenemos actualmente para poder atender muchas urgencias de los diferentes subsectores me ha hecho imposible llegar. Mi compromiso era haber llegado el día viernes, por ejemplo, pero era imposible teniendo el tema en el Congreso, por ejemplo, el Reinfo. Pero aprovecho esta oportunidad para comunicar lo que siempre se ha dicho. Miren, los inversionistas, el Estado, representado por su gobierno, y la sociedad tienen que estar de acuerdo en que se genere la articulación necesaria a fin de que el beneficio económico de cualquier inversión sea favorable al poblador peruano, a través de la base impositiva, a través del canon, a través de las regalías y todo aquel medio que sirva en beneficio de nuestra población tiene que ser apoyado. Para culminar con el tema del sector de minería, señor ministro, se han hecho una serie de documentos de cooperación con otros países. ¿Cómo está marchando eso? Eso es fundamental porque eso también pone a prueba el riesgo país y pone a prueba la confianza país. ¿Cómo está trabajando? Yo he recibido la visita de comunidades de la Embajada Suiza, por ejemplo, también de la Embajada Americana y de un representante también de la Embajada Italiana. Todos ellos en el mejor ánimo de poder señalar que las inversiones de parte de estos países con los cuales se tiene una relación de larga data continúe, y es mejor, no solamente continuar, sino mejore incluso. Debemos indicar que nuestras exportaciones, usted bien lo decía, superan en más de un 60%, son sobre minería, son sobre nuestros efectos mineros. Imagínense la fortaleza que tenemos, somos un país bendito mineralmente hablando para poder trabajar y nuestro mejor recurso. Sin embargo, tiene que ser trabajado de la mejor manera, adecuadamente responsable, para que podamos trabajarlo con la debida observancia para poder generar los proyectos necesarios a fin de que esto continúe y sea cada vez mejor, como bien se ha planteado en esos distintos eventos. ¿Cómo estamos en el sector hidrocarburos, señor ministro? Tenemos muy buenas noticias para el mismo. Tenemos ya proyectos pilotos en el sur del país, en Cusco, en Puno, en Huancavelica también tenemos proyectos pilotos que los gobiernos regionales han venido impulsando, también con la debida coordinación del ministerio, y estamos prontos a tener el proyecto grande. Tenemos que terminar los últimos pasos, por ejemplo, de la masificación de 7 regiones importantes en el país, con más de 300.000 beneficiados. Es un proyecto que tiene una inversión de más de 550 millones de dólares, que está próximo a tener luz verde, dependiendo de que cumplan los últimos pasos ya que se están evaluando, no solamente en proinversión, después de la firma de un decreto que está todavía por firmarse, que está pronto a firmarse y evaluarse también, de evaluar y firmar, y después las evaluaciones que correspondan a Proinversión, el OCINERMIN, el Ministerio de Economía, y poder hacer que esto tenga la luz verde y poder trabajarlos. En electricidad también podemos mencionar que hemos cerrado brechas importantes y las inversiones en electrificación rural, por ejemplo, han sido de las más exitosas en este año, y vamos a cerrar, como usted
bien lo ha indicado, prontamente nos gustaría venir a informar, no solamente a este medio, sino a todos los que podamos, aquellas acciones que a fin de año vamos a cumplir, esperamos nosotros, en más de un 99%. O sea, las poblaciones del Perú pueden estar seguras que se va a cumplir con todo el proceso de electrificación rural. Además, usted conoce muy bien el subsector. Así es un compromiso personal y de todo el ministerio, porque estamos trabajando no solamente para el cumplimiento en este subsector, sino también en el minero, el de hidrocarburos, y estamos alineados totalmente a lo que propugna nuestro señor presidente como el gabinete en pleno. Señor ministro, hay cosas que han quedado en el tintero, porque yo entiendo que usted tiene una agenda bastante apretada y yo le agradezco más bien que nos haya permitido un espacio para poder conversar. Hoy día es feriado, pero sé que usted está trabajando, nosotros también lo estamos haciendo. Así es. Gracias por atender esta comunicación, esta invitación de RCR, y lo comprometo por más adelante para ir ya un poco desagregando subsector por subsector para poder justamente conocer cómo cierra este año el sector energía y minas en nuestro país, cómo se están proyectando minería, hidrocarburos, electricidad. Señor. Me gustaría mucho, así que es un compromiso también de mi parte. Muchísimas gracias. Yo le agradezco, estaba con nosotros nuestro invitado, hoy ha sido el ingeniero Luis Enrique Bravo de la Cruz, ministro de Energía y Minas.